Y volvemos acá en la cantera y ahí lo veo a Nicolás Lafuente conectado del otro lado para hablarnos un poco un poco no, porque hay bastante información de todo lo que es la Fórmula Uno. Así es, ¿cómo están, chicos? Bueno, es verdad, tuvimos el Gran Premio de Bélgica y se viene el Gran Premio de Hungría, el último antes del parón de que hace la Fórmula Uno de unas semanas. Así que bueno, si ustedes dan el visto bueno, comenzamos un poquito con lo que pasó. Dale, dale. Bueno, nada, el Gran Premio de Bélgica, ¿no? La 10ª carrera de esta temporada. Triunfo, bueno, ha hecho la pole position y el triunfo al final para Kimi Antonelli. Sexto triunfo del año para él. La verdad que una carrera parecía cómoda, salió un virtual safety car que lo complicó un poco a Kimi. Quedó Leclerc primero unas cuantas vueltas, y finalmente Antonelli se recuperó, lo superó y logró aguantar la ventaja para ganar la carrera. Lo dicho, la sexta victoria para él en la temporada. Mercedes, que se quedó con las 10 pole position hasta ahora de la temporada. Muy dominante Mercedes en ese sentido. Después vamos a estar dando un dato con respecto a eso. Bueno, lo dicho, Leclerc fue segundo. La verdad que salía cuarto, aprovechó el Virtual Safety Car, tuvo una muy buena carrera. La estrategia le salió bien gracias también a ese safety car. Así que segundo puesto para él. Tercero quedó Verstappen, que él salía segundo. Tuvo una carrera bastante normalita, Max, pero bueno, el tercer puesto le viene muy bien a tanto a él como a Red Bull. Y bueno, como siempre, lo del podio inédito, ¿no? Este podio jamás lo habíamos visto en la historia de la Fórmula 1, con Antonelli, Leclerc y Verstappen. Por su parte, Colapinto tuvo una clasificación 13º, pero con las penalidades de Norris y Hatcher largaba 11º y tuvo una buena carrera que lo terminó ubicando 10º y sumando un punto para el campeonato. Tuvo un doble adelantamiento muy bueno que habrán visto capaz en Sí, las redes tremendo. sociales o Muy en, bueno. o Ahí en las con noticias de Gasly la tele. lo pasó. Estaba peleando Sí, con otro piloto, no me Con acuerdo. Lawson, con Lawson. sí. Ah, con él, Gasly y Liam Lawson lo Liam Lawson superó a y. ambos en la recta de Kemmel. Bueno, Muy bueno. una gran recta que tiene el Gran Premio de Bélgica. Y hubo un insulto ahí, por lo que leí en Twitter. Bueno, cosas que quedan ahí igual, ¿no? O sea, el que hace esos adelantamientos al final y a los demás les jode un poco, capaz. Pero bueno, fue un gran adelantamiento ya lo habrán visto en las redes, ¿no? La verdad que la gente, más allá de los argentinos, fue un gran adelantamiento en general de la Fórmula 1. Eh, bueno, después tenemos que esto del dato de Antonelli que les quería dar y de Mercedes con las pole position, ¿no? Que ellos llevan ya 10 consecutivas. El récord histórico de Mercedes son 23 y el récord histórico en general son 24 de Williams entre Francia 1992 y el Gran Premio de Japón 1993. Una racha que cortó a Ayrton Senna, ¿no? Con el McLaren de aquella época, que no era el mejor coche ya, porque era el Williams, por algo hizo todas esas pole position consecutivas, pero Ayrton en esa última carrera de 1993 cortó esa racha. Y bueno, la de Mercedes, de 23, que fue la mejor, fue entre el Gran Premio de Gran Bretaña 2014 y el Gran Premio de Italia 2015, la época de Hamilton y Rosberg. Esa racha la cortó Vettel corriendo para Ferrari, que hizo la pole en Singapur. Pero bueno, Mercedes desde ese tiempo para acá ha tenido muchas rachas buenas. Esta de 23 tuvo una de 18, una de 14 y una de 11, que todavía son más largas que esta que llevan, ¿no? Ahora de 10. Pero bueno, por ahora lleva el 100% en la temporada, por eso también asombra mucho más. Bueno, las posiciones finales de la carrera, ¿no? ¿Quiénes puntuaron? Ya dijimos el podio, ¿no? Antonelli, Leclerc, Verstappen. Hamilton quedó cuarto. Hamilton que tuvo un toque con George Russell en la primera vuelta. George Russell abandonó, el piloto de Mercedes, y Hamilton se llevó una sanción de 5 segundos por ese toque que le perjudicó la carrera, pero aún así logró llegar cuarto, que es un muy buen resultado teniendo en cuenta la penalización. Quinto llegó Piastri con el McLaren. Sexto Hatchar, que tuvo una remontada increíble porque con la penalización para la clasificación, para la salida, largaba entre los últimos y llegó sexto. Norris séptimo, Bortoleto octavo, también beneficiado un poco por ese Virtual Safety Car que benefició a Leclerc y benefició a los pilotos de Audi, especialmente a Bortoleto, que se lleva estos 4 puntos muy valiosos para Audi. Noveno Lindblad y lo dicho, ¿no? Décimo Franco Colapinto por encima de Gasly y de Lawson. Y bueno, sí,
¿Alguien iba a decir algo? No. Ah, ¿no? Sí. Entonces, no, un ruido extraño. Bueno, seguimos. Nada, el tema del toque de Russell, al final igual después dijo Russell que no, que fue un toque de carrera, no fue nada grave. En los 5 segundos creo que se lo pusieron simplemente porque el toque al final hace que abandone Russell en la primera vuelta, pero Russell no le echó la culpa a Hamilton, que fueron compañeros de equipo, de hecho. Los otros abandonos de la carrera fueron de Stroll y Pérez. Stroll tuvo problemas en la caja de cambios y Pérez en la suspensión. Pero al final, bueno, esto no influye mucho porque son los dos peores coches, ¿no? El Aston Martin y el Cadillac están para atrás. Qué mal que está Aston Martin, ¿eh? Está, pero mal, Sí, mal. sí, no. Aston Martin en ritmo del coche es incluso peor que el Cadillac, que es un Sí. coche nuevo que hicieron para este año. Es verdad que hay reglamentación nueva y todos los coches uno podría decir que son nuevos, pero bueno, Aston Martin viene trabajando hace mucho más tiempo que Cadillac. Eh, y nada, un verdadero desastre. Se esperaba mucho más de Aston Martin y es un equipo que tiene un punto en el campeonato porque en Mónaco pasó de todo, pero si no, no tendría ni siquiera un punto y no lo merecería. Un coche muy malo. Muy flojo. Bueno, con el abandono de Russell, Antonelli extiende su ventaja. Ya le lleva 45 puntos a Hamilton y 50 a Russell. Recordemos que Antonelli, después de haber ganado sus 5 primeras carreras consecutivas, había tenido 3 carreras sin ganar, de las cuales 2 habían sido sin puntuar. Y ahí se le había achicado la brecha con los perseguidores. Ahora la vuelve a extender. Repasamos la tabla. Son Igual, 204. perdón, Sí, como viene Russell, parecía ser Hamilton el que más chances tiene de alcanzarlo en este momento en está este Hamilton momento. segundo, ¿no? A 45 puntos, Russell está a 50. Claro, por eso, La pero digo, verdad, Russell tampoco viene teniendo un buen año. no, la verdad que el tema de los abandonos y los toques y qué sé yo, o sea, está teniendo un poquito más de suerte Antonelli, que igual tuvo su abandono y su problema que tampoco le impidió puntuar en Silverstone, pero sí, Russell está por debajo de lo que uno espera para el coche que tiene y para lo que uno espera que sea una pelea por el campeonato. Pero bueno, todavía tiene mucho tiempo para revertirlo. 50 puntos es nada, son 2 carreras que Antonelli abandone o lo que sea, y Russell las puede ganar tranquilamente. Eh, y el Mercedes no está siendo 100% fiable. Y después Hamilton, la verdad que está sacando agua de las piedras. O sea, Ferrari tiene un coche bárbaro, no es mejor que el Mercedes, pero Hamilton está puntuando todas las carreras. No falló en ninguna todavía. Y bueno, de hecho ganó una, tiene varios podios, por eso está por encima de Russell, que tiene varios abandonos. Eh, bueno, la tabla, Antonelli tiene 204 puntos, Hamilton 159, Russell 154, y después ya viene Leclerc 126, que en las últimas 3 carreras Leclerc sumó más puntos que nadie. Norris está quinto con 103 puntos, se quedó un poco, pero bueno, con el tema de la penalidad tampoco se voy a esperar que haga un gran resultado esta carrera, creo que el séptimo está bastante bien. Verstappen tiene 91 puntos. Perdón, me salté a Piastri, que tiene 92, un punto más que Verstappen. Y por debajo de Verstappen ya están Hatchar, Gasly, Lawson, hasta que lo encontramos a Colapinto, 12º en la tabla, con 19 puntos ahora. Y bueno, también destacar lo de Bortoleto, ¿no? Que con esos 4 puntos que sumó ya tiene 10 en el campeonato, que son los 10 que tiene Audi, porque Hülkenberg sigue sin puntuar. Un poco mala suerte ha tenido Hülkenberg, pero bueno, los datos son los datos. No ha puntuado Hülkenberg, así que todo es del brasilero, Gabriel Bortoleto. Y en constructores tenemos a Mercedes con 358 puntos, Ferrari 285, McLaren 195 y Red Bull 151. Y después la Hay, lucha Alpine hay que Racing tener Bulls. ahí cuidado tiene que tener Mercedes con Ferrari porque como que Se le está acercando, ¿no? si siguen puntuando los dos, se le puede Ese acercar ahí. es un tema clave lo que mencionás, porque ahora voy a leer un dato. Bueno, se los puedo decir ahora. De las últimas 6 carreras, salvo en Austria, Mercedes solo puntuó con un coche. O sea, en Austria puntuaron los dos, pero en las otras 5 carreras de las últimas 6 solo puntuó un piloto de Mercedes. De verdad, casi siempre gana el que sobrevive, pero perdés puntos, porque Ferrari no es que queda décimo y noveno. Claro. Ferrari quedan segundo y tercero, cuarto y quinto, cuarto y segundo. Eh, están ahí. Así que es verdad, atención para Mercedes. Todavía tiene una buena ventaja, pero
se te puede ir en 2 carreras. Así que a tener en cuenta. Lo que iba a decir de lo último de los constructores, Alpine y Racing Bull ahora están empatados en 61 puntos por el quinto puesto y desempata a favor de Alpine por ahora por el podio que hizo Gasly en Mónaco. Porque el mejor resultado de Racing Bull es 2 sextos puestos, pero el mejor de Alpine es ese tercero, así que por ahora están por delante. Y bueno, los últimos datos de un poco de lo que es el Gran Premio de Bélgica, antes de meternos con la previa de Hungría. Antonelli, bueno, lo dicho, cortó una racha de 3 carreras seguidas sin ganar. No ganó un italiano en Bélgica desde Alberto Ascari en 1953, que fue con Ferrari. Esa carrera muy curiosa, porque leyendo obviamente, para informarme, ese Gran Premio hizo la Pole Fangio, la vuelta rápida Froilán González, y quedó tercero, e hizo su primer podio en la Fórmula 1, Onofre Marimón, que también era piloto argentino. Los 3 corrían para Maserati, y bueno, los 3 se llevaron algo, por así decir, de ese fin de semana, estadísticamente. Y bueno, ganó Ascari, que había sido el último italiano hasta Antonelli, ¿no? En Bélgica. Bueno, y hablando de pilotos italianos, Antonelli tiene 6 triunfos en 34 carreras, lo igualó a Patrese, que es piloto italiano que también tenía 6 victorias, nada más que bueno, Patrese corrió 256 carreras para ganar las 6 que ganó, pero bueno, un gran piloto italiano, Patrese, de la historia, y el único que tiene más victorias que ellos, italianos, es justamente Alberto Ascari, que tiene 13 victorias en 32 carreras, pero bueno, pinta para que Antonelli con el correr, no Se sé lo va si a de comer este el año, récord pero ese, lo va Sí, no sí. mucho más tiempo, quede como el que tiene más victorias Sí, sí. de los italianos. Tiene 11 podios Antonelli, que ese récord sí lo tiene más lejos porque Patrese tiene 37, que es el que más podios tiene. Y en cuanto a pole position, Antonelli tiene 6 ahora, Patrese tiene 8 y Ascari tiene 14. Esa yo creo que también ese sí lo va a alcanzar. No te digo pronto porque las poles son traicioneras, te las puede sacar tranquilamente un Leclerc, un Verstappen, un Norris, pero con el correr de los años, Antonelli es muy joven, ahí sí yo creo que también podría quedar primero. Bueno, primera vez que gana el Poleman desde 2021 en Bélgica, que había sido Verstappen. Después tenemos el dato de que Leclerc puntuó en Bélgica, perdón, puntuó no, hizo podio en Bélgica por cuarto año consecutivo. Schumacher había hecho también 4 consecutivos, pero no en años, sino en carreras, porque en 2003 no se celebró y él hizo en 2000, 2001, 2002 y 2004 podio en Bélgica corriendo para Ferrari. Pero bueno, gran dato de Leclerc, que como les dije, lleva en estas últimas 3 carreras más puntos que nadie. Y si no me equivoco, tengo por acá un dato más de Leclerc, que me lo había separado, y ahora lo perdí de vista. Bueno, se los voy a deber este. No, acá está. Son Prost, Senna, Verstappen, Hamilton, Schumacher y Jim Clark los otros pilotos que habían conseguido 4 podios consecutivos en Spa. Y todos son múltiples campeones de la Fórmula 1. ¿Qué quiere decir esto? Que Leclerc no baje los brazos. Podría él también ser un doble campeón de la Fórmula 1 con este dato, ¿no? Para Verstappen también un podio importante porque es el 300 en la historia de Red Bull. Y bueno, él tiene 5 podios ya históricamente en Spa. Y se suma también a un selecto grupo, ¿no? Hamilton hizo 11 podios, Schumacher 9, Prost 7. Y bueno, Verstappen, Senna y Vettel tienen 6 cada uno. Así que, nada, un gran dato para él. Alpine tiene más vueltas completadas este año que Mercedes. Es el equipo con motor Mercedes que más vueltas dio. Justamente los abandonos de Mercedes lo han perjudicado para que Alpine tenga mejor fiabilidad de los coches de Mercedes. Bueno, Hamilton lleva más puntos este año que en toda la temporada pasada, que era su temporada de debut en Ferrari. Así que imagínense, ¿no? Lo que es la diferencia para Hamilton del año pasado a este. En solo 10 carreras ya sumó 159 puntos y el año pasado 856 en total. Bueno, como les dije, es el único piloto que puntuó en todas las carreras. También es el único piloto que completó todas las vueltas de las 10 carreras celebradas. Y bueno, me enganché al programa cuando ya estaban con vóley. No sé si hablaron algo del Mundial, pero les traigo un dato de Fórmula 1 Mundial asociado, como había sido la semana pasada.
es medio con spoiler, no sé si les va a gustar, pero bueno, en 2010 España ganó la Copa del Mundo con un gol de un jugador del Barcelona en el alargue. Y Vettel ese año se convirtió en el piloto más joven en ganar el campeonato del mundo de la Fórmula 1. Este año España ganó la Copa del Mundo, también 1-0, también con un gol del jugador de Barcelona, también en el segundo tiempo del alargue. Y si Kimi Antonelli sale campeón, va a ser el piloto más joven en la historia en ganar el campeonato de la Fórmula 1. Así que, nada, spoilers que nos da lamentablemente el Mundial. Uno no hubiese querido que fuese así, pero bueno. Y viene medio ligado también a otra cosa, porque ya vienen varias cosas diciéndonos que Kimi Antonelli va a ser el campeón si venimos creyendo en este tipo de cosas. Sí, Las que cinco, no sé, los no 5 sé si creer victorias, mucho, pero bueno. las 5 victorias consecutivas que tuvo al comienzo de año, que si no me equivoco, eran todos los que tuvieron 5 victorias consecutivas terminaron saliendo campeón. Sí, no me acuerdo si habría que repasar el dato, no me acuerdo si habían sido exactamente que cuando consiguieron las 5 victorias salieron campeones, pero yo creo que sí, porque estamos hablando de que antes tampoco había tantas carreras, Claro, sí, sí, así sí. que yo creo que sí. Pero bueno, sí tiene muchas cosas a favor de estos datos y cosas, pero bueno, a ver, Fórmula 1 y fútbol son dos cosas distintas, Sí, sí, pero sí. bueno, fútbol también teníamos cosas nosotros, por ejemplo, para este año Sí, sí. y no se dio, No pero sé, bueno. Hablando de fútbol igual también, en el 2014, que también perdimos la final, mirá vos los datos que uno encuentra son todos en contra de Argentina, en 2014 que perdimos la final, era el segundo año de Hamilton en Mercedes y ganó el título por primera vez. ok. Y Antonelli ahora está en su segundo año en Mercedes y bueno, podría ganar el título por primera vez, ¿no? Pero Eh, también es el segundo año de Hamilton en Ferrari. Ojo. sí, 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 es verdad. O Es sea, verdad, es verdad. si lo tomamos por el otro lado, ¿no? Tirame una buena para Argentina, por favor, te pido. Lo peor es que no tengo más datos de fútbol, chicos. Ahí terminaba lo de los datos de fútbol. Nada, después, para terminar Bélgica, tenemos la de la Fórmula 2 y lo de la Fórmula 3, brevemente, ¿no? Dworksen, el paraguayo, ganó la carrera de sprint de F2 Ok. y Cámara, el brasilero, ganó la carrera de Future, la del domingo. Se fue a Estos Sudamérica. son, Terminó en así que Sudamérica, bueno, digo. Sudamérica se llevó las dos carreras. Ambos son pilotos del equipo Invicta, ¿no? Que es uno de los mejores equipos de Fórmula 2. Barrone no puntuó en ninguna, pero en la Future la verdad que tuvo mucha mala suerte, porque salió una bandera roja cuando iba segundo, estaba teniendo un carrerón. Pero bueno, su estrategia, igual que todos los que estaban ahí adelante, se vio totalmente perjudicada cuando salió la bandera roja y terminaron ganando y puntuando todos los que estaban del 11º para atrás. Así que ya habían parado en boxes ellos. Así que nada, ahí se diluyó la posibilidad de Barrone, pero tuvo un buen fin de semana. Y en Fórmula 3, el japonés Nakamura ganó la sprint. ¿Y quién ganó la Future? Ah, Ernesto Rivera, el mexicano, ganó el Future, piloto de la Academia de Red Bull. Y Colnaghi, el argentino, que también es de la Academia de Red Bull, consiguió su mejor fin de semana, 2 cuartos puestos en las carreras para el ítalo argentino. Así que, bueno, los líderes en F2 es Solov, que la verdad que estiró su ventaja, 161 puntos contra los 134 de Mini, y ahora se prende ahí Cámara, el brasilero, con 125, y en la Fórmula 3 el líder le fue muy mal, que es Hugo Guchuku, él no puntuó en ninguna de las dos carreras, tiene 104 puntos, y Slater, que fue tercero el domingo, se sube ahí con 103 a un punto del líder. Así que eso fue todo por Bélgica. Ahora se viene Hungría, que van a correr las 3 categorías, vamos brevemente con la previa. Bueno, se corre en el Húngaro Ring desde siempre, desde 1986 hasta hoy, no faltó nunca. El Gran Premio de Hungría siempre fue en este circuito. Esa primera carrera de la historia la ganó el brasilero Nelson Piquet con el equipo Williams. Y bueno, es un circuito que en vez de Húngaro Ring le podríamos llamar Hamilton Ring, si quieren, tranquilamente, porque Hamilton también tiene todos los datos a favor. Es una verdadera locura. Pero bueno, le voy a dar algo igual más interesante, que es cuántas veces pasó una primera vez en Hungría. Este dato me encantó. En 1993, Damon Hill ganó su primera carrera, por ejemplo, en Hungría, ¿no? Siempre en Hungría. En 2003, Alonso tuvo su primera victoria de Fórmula 1 también en Hungría. Button en el 2006 también ganó su primera carrera en Hungría. Encima, ese año Honda cortó una racha que no ganaba desde 1967 y esa fue su última victoria. Ese también fue en 2006 el primer y único podio de Pedro de la Rosa, el piloto español, corría para McLaren.
y fue el primer podio del equipo BMW Sauber, con el tercer puesto de Nick Heidfeld. En 2008 fue la primera y única victoria de la Fórmula 1 de Heikki Kovalainen, que en ese momento también corría para McLaren. En 2013, Lewis Hamilton ganó su primera carrera con Mercedes. En 2019, Verstappen consiguió su primer pole position. En 2021, Ocon ganó su primera y única carrera con Alpine. En 2022, Russell hizo su primer pole. Y en 2024, Oscar Piastri ganó su primera carrera de la Fórmula 1. Así que es una tierra de primeras veces. Cuidado con alguna locura que pueda pasar en esta carrera. Lo tengo que preguntar. Preguntalo. ¿Se ilusiona Colapinto? Se ilusiona, se ilusiona. Este circuito es muy difícil adelantar. Es verdad que este año hay 4 zonas, creo, de estas de adelantamiento con el nuevo reglamento que pueden abrir, no sé qué. Pero hay que tener en cuenta que es difícil adelantar. Tengan en cuenta eso, porque podría pasar que, nada, que algún piloto inesperado esté adelante y se logre defender y conseguir un resultado que uno cree hoy en día inesperado, ¿no? A ver, ¿por dónde seguimos, no? Bueno, lo que les había prometido, ¿no? Lo de Hamilton. Tiene 8 victorias en Hungría, 9 pole position, 12 podios, 286 puntos conseguidos y 487 vueltas lideradas. Y su última pole position la consiguió en Hungría, 2023. Recordemos que es el piloto con más pole position de la historia y no hace una desde aquel día con Mercedes, 2023. Que tiene 104 en la historia y Schumacher, que es el segundo, tiene 68. Una diferencia abismal. Así que, nada. Atención con Hamilton, que este es uno de sus circuitos, ¿no? Van a ser 70 vueltas la carrera. Como les dije, hay 4 zonas de estas para abrir los alerones, adelantamiento y no sé qué. El equipo más ganador de la historia es también McLaren, con 13. Después están Williams y Ferrari con 7. McLaren ganó el año pasado con Norris. Ferrari ganó en 2017, la última con Vettel, ya pasó mucho tiempo. Y bueno, Williams ni hablar, no gana desde Jacques Villeneuve en 1997. La mayor racha de victorias es Hamilton con 3 entre 2018 y 2020. Mercedes, de hecho, ganó 5 veces nomás. Pero bueno, Hamilton tiene esas 3 consecutivas. Y bueno, para seguir en la pole position, Verstappen, Russell, Leclerc y Norris hicieron una pole cada uno en Hungría. Leclerc tiene el dato que igual nunca hizo podio todavía en Hungría. Más allá de haber hecho la pole position el año pasado, no llegó al podio. Pero bueno, fue una pole position bastante especial, porque Ferrari en ese circuito no andaba bien. De hecho, Ferrari fue la única pole position que consiguió todo el año pasado, esa de Leclerc. El Poleman ganó 16 veces en Hungría, el 40% de efectividad tiene. El que ganó desde más atrás es la que ganó justamente Jenson Button, que mencioné antes, que si no me equivoco salía desde el puesto 14. Y bueno, para terminar, lo de los datos, el dato inédito de los podios, este año fueron 10 podios inéditos, nada más que uno, que es el de Austria, se repite con el del año pasado de Canadá. Pero después los otros 9 no habían existido nunca en la historia directamente. Así que también eso de que Hungría por ahí se cuela, no te digo Colapinto, pero que se cuele cualquiera que no haya hecho podio, puede pasar y seguiríamos con la racha de podios inéditos. Nada, McLaren tiene 27 podios en la historia de Hungría, Ferrari tiene 26. Están ahí parejos en eso. Y bueno, no sé si queda. Me queda esto, mira. Si Hamilton lidera 13 vueltas en Hungría, llega al primer piloto en la historia que lidera 500 vueltas en un mismo circuito. Así que bueno, atentos si Hamilton lidera en algún momento. Los horarios para el fin de semana, solo los de la Fórmula 1, porque ya veo que estoy un poco pasado de tiempo. La práctica es 8:30 de la mañana, la primera, la segunda es a las 12. El sábado la tercera práctica es a las 7:30. La clasificación es a las 11 y la carrera del domingo es a las 10 de la mañana. Así que bueno. Los horarios de Europa. Así que calculen en que los de Fórmula 2 y Fórmula 3 van a ser para atrás como fueron en las últimas. Sí, como siempre, como las venimos últimas mencionando. semanas. Madrugón histórico para el que lo quiere ver. O no duerme, lo que quiera. Sí, de largo. A elección de la gente. Sí. Yo por los nervios de la final del mundo este fin de semana
me vi la de la Fórmula 3, que era un horario rarísimo. Después me dormí, no vi la de la Fórmula 2, la vi repetida. Y me desperté para ver la de la Fórmula 1. Pero nada, hay muchas opciones siempre para después verla, porque incluso, o sea, tenés Disney Premium, tenés el Fox y tenés las repeticiones en ESPN, porque en ESPN, bueno, en ESPN también creo que van en vivo algunas a la madrugada. Pero bueno, nada, están para ver ahí las repeticiones, todo. Perfecto, estaremos atentos este fin de semana. Esperemos que pueda conseguir una primera vez ahí con la Pinto. Ah, una primera vez. Me lesioné ahora, me lesioné, te juro. Así Para que tener en cuenta, en Briga, las primeras veces. estaremos atentos el domingo. Gracias, Nico. Nos vemos la semana que viene. Chao, Gracias, chao. chicos. Un abrazo. Chau, chau. Y ahora nos vamos a una tanda, solo tanda, y después volvemos con el resto de la cantera deportiva.